Hola, nos encontramos nuevamente para construir bienestar y seguridad en nuestra serie Más que Dinero. Me pregunto, ¿las finanzas están siendo una bendición en nuestro hogar o una fuente de desacuerdos y tensión? Aquí estamos contigo, tus amigos, Tony Anobile, Osvaldo Rigacci. Tony y audiencia, ¿sabíamos que hay principios bíblicos que tienen mucho que decir sobre este tema? Hoy vamos a ver que sí es posible vivir con paz financiera en casa si aplicamos esos sencillos principios bíblicos que Diliani y Pedro van a compartir con nosotros. Osvaldo, principios como orden, disciplina, comunicación y fe. El plan de Dios para tu familia incluye bienestar también en lo económico. ¿Cómo podríamos echar mano de decisiones y estrategias sabias para instruirnos como familias para prosperar? Disfrutemos de la conversación y presentación de Pedro y Diliani sobre este tema. Bienvenidos a este episodio de Más que Dinero. Dios te bendiga. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Hoy traemos un tema que está fuerte, es un tema al cual le tenemos que poner un poquito de atención, yo diría que a todos, pero este está fundamental porque si no nos ponemos a la viva con el tema de hoy, pudieran estar en riesgo hasta nuestros hogares, ¿verdad? Wow. Estamos hablando de las finanzas personales y también las finanzas en el hogar. Estuve leyendo y encontramos una entidad especializada que ha encontrado que 2 de cada 5 matrimonios terminan divorciados por problemas financieros. Y esas estadísticas son alarmantes hasta cierto punto. Impactan esas estadísticas. Exactamente. Críticas. Es evidentemente que el mundo en el que estamos viviendo ha evolucionado, todo ha cambiado, los gastos, El costo de el vida. costo de vida, todo va en aumento y somos pésimos con los hábitos financieros. Esto es un tema que es sumamente importante porque si no hemos pasado dificultades en el ámbito de las finanzas, en algún momento quizás lo vamos a hacer. Y es necesario que pongamos atención y como dicen en mi país, pongamos el parche antes que caiga la gotera y seamos bendecidos al escuchar y poner en práctica cada consejo que tenemos el día de hoy. Sí, un tema verdaderamente importante, como lo has mencionado, las condiciones han cambiado, cada día escuchamos más de encarecimiento, inflación, alto costo de la vida y paradójicamente los ingresos de las personas y de las familias no están subiendo en esa misma proporción que permitiría quizás tener un equilibrio. Así que estamos cada vez más rezagados en esa carrera de los altos costos y por eso es tan importante lo que hoy vamos a reflexionar y como es habitual, ¿de cuál libro vamos a sacar los conceptos? Sino de la palabra de Dios, de la Biblia, que nos enseña a corregir el camino, el rumbo y especialmente a mejorar en cuanto a los hábitos financieros y las herramientas que la misma Biblia nos va a proporcionar para que podamos avanzar confiadamente. Podríamos resumir el concepto diciendo que nadie puede manejar sus finanzas hoy con los criterios de ayer y así esperar vivir mañana. Tenemos que experimentar grandes cambios que no son fáciles porque a veces nos resistimos a las costumbres, a los cambios porque estamos aferrados a costumbres, a tradiciones, a formas de pensar, de actuar. Nos encanta la comodidad. Muchos inmigrantes hemos llegado a este país buscando que las condiciones de vida sean superiores. Se ha conseguido en alguna medida, pero no estamos dispuestos a renunciar a nada de eso. Y las cosas realmente han cambiado. Y necesitamos permitirle a Dios que haga un trabajo profundo en nosotros y empiecen a marchar bien esas finanzas personales y del hogar.
Bueno, Pedro, has dicho bien, pero dinos cuál sería ese punto de partida para que podamos poner en práctica buenas finanzas, una educación financiera eficaz. Danos esos consejitos que yo sé que te tienes preparado para nosotros el día de hoy. Bueno, en primer lugar hay que mencionar algo que pertenece quizás al ámbito de la psicología, pero tiene mucho que ver con lo financiero. Y vamos a poner esta expresión: resistencia al cambio financiero. Es decir, no queremos cambiar nuestro estilo de vida. Queremos mantenernos como hemos estado, y esa disciplina es necesaria para que realmente podamos enfrentar esas circunstancias. A veces nos vemos forzados a vivir de formas que quizás no nos agradan y quisiéramos como experimentar una especie de negación. Decir, no, yo no quiero exponerme a este tipo de cosas, ni estoy dispuesto a cambiar ni a renunciar a lo que siempre he sido o como he vivido. Hay una fábula que nos habla del avestruz. El avestruz, dicen que cava un hoyito, mete ahí su cabecita y se desentiende de todo pensando que de esa forma se libra del mal, de los peligros, pero la realidad es que negando, desconociendo los hechos, metiendo nuestra cabeza en el hoyo, no nos vamos a librar de las circunstancias. Lejos de impedir al depredador que actúe, le vais a facilitar las cosas a ese depredador. Por eso no tenemos que manejarnos como si fuéramos los avestruces de esta historia. Tenemos que encarar la realidad, ver los cambios que necesitamos introducir en nuestra vida y resistirnos a eso de que hemos llamado aquí, evitar eso que hemos llamado la resistencia al cambio financiero. O sea, en otras palabras, estamos diciendo que tenemos que reconocer nuestra condición. El hecho de que si tenemos la necesidad de esconder nuestra cabeza, de esconder nuestro pecado o nuestras tendencias financieras, ya eso por ende da a entender de que tenemos una necesidad, de que tenemos que hacer un cambio, de que no debemos resistirnos, que tenemos que mejorar. Y le damos las gracias a cada uno de nuestros amigos que nos están viendo, porque este es el primer paso, educarse. Están tomando un paso al frente para saber cómo podemos hacer estos cambios que nos van a llevar a tener mejores finanzas en el hogar y a no ser parte de las estadísticas. Es una toma de conciencia. Exactamente. Tomar conciencia de lo que ha cambiado y estar dispuestos. Y aquí viene una excelente noticia y comienza a obrar Dios en nuestra vida. Precisamente este texto, Filipenses 2:13, nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, cuando nos ponemos en manos de Dios y aunque las cosas parecieran tan exigentes, desafiantes y difíciles que nos resistimos a ellas, Dios nos va a dar esa buena disposición. Nos va a dar tanto el querer, el deseo, como la acción, el hacer. Que podamos concientizarnos de lo que tenemos que hacer y al mismo tiempo estar dispuestos a actuar. Y es lo que vamos a empezar a mirar más en detalle. Cómo actuar para que podamos manejar esas finanzas personales, esas finanzas del hogar de una manera sabia, acertada, bajo la influencia y bajo la dirección de Dios. Así es, Dios actúa en nosotros para transformarnos. Ese es el plan original. Es muy importante tener presentes, Pedro, que los asuntos financieros implican estudio. Implican análisis y también virtud, que el que no la tiene, si se la pide a Dios, Él está dispuesto a dársela. Hay muchas destrezas, hay muchas cosas que también logramos alcanzar. Por el contrario, en el caso de las personas o las familias que están teniendo problemas financieros, si no se manejan, si no actúan, pues entonces se dejan llevar por el impulso. Por los sentimientos, habla del carácter también de ellos y por ende llevan al fracaso, ¿verdad? Dos escenarios vemos entonces, las cosas que se deben hacer, lo que se debe hacer y lo que quisiéramos hacer. Claro, lo que quisiéramos es lo emocional, los sentimientos, que nos rehusamos a esos cambios, pero aquí necesitamos pasar a ese ¿qué se debe hacer? Estudiar no nos gusta, pero hay que estudiar. Esforzarnos no nos gusta, pero hay que esforzarnos. Sacrificarnos menos que nos gusta, pero tiene que haber un sacrificio. Recuerdo que en alguna oportunidad instruí a un grupo de personas acerca de esto de los desafíos financieros y a la salida alguien me dice, me gustó su conferencia, muy buena, hasta que habló de trabajar. Esa parte ya no me gustó, esa parte fue la que me chocó. Pero necesitamos
que Dios nos dé ese querer como ese hacer, para que estemos dispuestos a emprender las acciones y adoptar las herramientas que nos va a decir la palabra de Dios para mejorar nuestras finanzas en el hogar. Pedro, vamos a buscar a ese amigo y lo vamos a invitar porque hemos estado hablando que el éxito financiero está en trabajar, ahorrar e invertir. Así que estos mensajes le vendrían como anillo al dedo. Así bueno, es. Entonces nos estás diciendo que esto es más que nada un asunto racional y menos emocional. Correcto. Hay una cita bíblica que te quiero mencionar. Muy bien. Está en Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a ser de abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Cuando pensamos en esta cita bíblica y la llevamos a nuestras familias, pudiera ser algo que nos toque a nuestros corazones, porque a veces nos dejamos tener y nos llevamos llevar y decimos, bueno, tenemos un poquito, podemos gastar, vamos a salir, vamos a planificar esas vacaciones porque tenemos abundancia, vamos a gastar. Pero no nos damos cuenta que si nos apresuramos alocadamente y gastamos más de lo que tenemos o no tomamos decisiones sabias. El camino es hacia la pobreza. Hacia la pobreza, dice el Y así versículo. lo dice, con Así, claridad. tal cual. Qué advertencia, ¿eh? Tremenda advertencia. Si nosotros nos apresuramos, si somos viscerales, emocionales, especialmente en este tiempo en que se privilegia lo que sentimos. A las personas les dicen, sé lo que tú sientes ser, actúa como tú sientas, vive como sientas. Entonces se privilegian los sentimientos, las emociones. Hay dos instancias, lo emocional, lo vamos a ilustrar, visceral, nos impulsan nuestras vísceras o instintos, y lo cerebral, lo racional. Y es claro, en el terreno financiero las cosas son eminentemente racionales. No hacer lo que nos gusta o lo que preferimos o lo que nos dicen los instintos, sino hacer lo que necesitamos hacer. Ahí está el principio de las finanzas saludables en el hogar, ser racionales. Ahora, ¿quién nos puede ayudar? Una vez más, ¿quién nos da el querer y el hacer? Dios es quien realmente nos puede ayudar. Bíblicamente, así es. Bueno, pero ahora les queremos dar a nuestros amigos las herramientas claves para que podamos no caer en este problema financiero. Y esta es una de las partes que más a mí me gustan porque yo en mi trabajo suelo ayudar a tesoreros, a iglesias, a crear presupuestos. El presupuesto. Y esto es un tema que tenemos que reconocer, tenemos que sentarnos. Cuando hablamos de presupuestos en el hogar, esto es algo que obviamente si usted está soltero, hágalo solo. Busque sus 2 hojitas, póngalo en práctica, haga sus notas. Pero si usted es cabeza de familia, si usted es cuello de familia, vamos a sentarnos en una mesa y es la herramienta que bíblicamente tenemos también, ¿verdad, Pedro? Para que no caigamos en problemas financieros en el hogar. ¿Sabes qué? ¿Cómo lo hacemos? Disculpa, sabes que muchas personas me han dicho, pero eso de los presupuestos es algo contable. ¿Qué tiene eso que ver con la Biblia? ¿Existe algún texto bíblico donde se nos instruya como creyentes a hacer presupuestos? Sí, claro que sí. Cuéntanos. ¿Lo quieres? Vamos. Lo encontramos en Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero? O sea, hagamos una pausa, no se sienta primero. ¿A qué nos vamos a sentar? Vamos a hacer un presupuesto y vamos a calcular y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Así que el presupuesto es bíblico, lo encontramos. Es una sabiduría. instrucción del mismo Jesús, porque es Jesús el que está hablando aquí. Si yo le preguntara a algún cristiano, si Jesús mismo te instruyera lo que tú tienes que hacer, ¿le obedecerías a Jesús? Estoy seguro que las personas me dirían, por supuesto que sí. Y has leído Lucas 14:28 y es nítida esa instrucción. Nadie comienza un proyecto
Nadie comienza un periodo de tiempo, sea un mes, sea un año, sin antes que sentarse a calcular los gastos. La instrucción es claritita, es siéntate a hacer el presupuesto. Ninguna familia debería comenzar un mes sin tener un presupuesto. Ninguna dama debería salir de compras sin llevar su lista de compras. Ninguna familia debería tener un proyecto, dígase un viaje, la educación de un hijo, sin antes haberse sentado a calcular los gastos y ver si tiene con qué acabar ese proyecto. Porque además la parábola sigue diciendo que este individuo que se aventuró con lo de la torre inconclusa llegó a ser el hazmerreír. Todos los que pasaban por ahí decían, mira, este nunca terminó ese proyecto. Era la vergüenza de algún modo de todo ese poblado. Qué tremenda advertencia. Así que la herramienta vital para las finanzas del hogar está en la Biblia. Hacer presupuestos, orden, disciplina, racionalidad y una expresión muy coloquial, pero que aquí es importante, echar números. Hay que aprender a echar números. Y tú eres experta en echar números. Creo que aquí tienes mucho que compartirnos. Tratamos de hacer los números. Yo le digo a las damas, es cosa de ser mujer virtuosa cuando nos sentamos con un papelito y un lapicero y hacemos los números. Por cierto, conozco muchas damas que no tienen nada que ver con contabilidad, no han estudiado, porque Pedro, en realidad los hogares, los matrimonios, cuando nos vamos a casar, no es como que vamos a una escuela y aprendemos cómo hacer un presupuesto, cómo vamos a manejar las finanzas en el hogar. No, muchas veces vamos con los ojos tapados porque viene el presupuesto del esposo, el presupuesto de la esposa, de cuando éramos solteros, pero ahora vamos a vivir juntos. O sea que es un presupuesto unificado. Exactamente, y entonces después llegan los niños, nadie nos prepara. No vamos a una escuela para decir vamos a triunfar, nunca vamos a fallar, no, y si no lo hemos hecho en algún momento quizás podamos caer. Crear un presupuesto suena como algo que es intimidante, es una palabra que a veces asusta a las personas, pero es más fácil de lo que pensamos. Qué buena noticia, porque escucho a muchos que me dicen, si me estás hablando de presupuestos, tengo que contratar a un contador, tengo que traer un experto, así que no es tan complejo. No es complejo, no es nada complicado. Es más que si usted nos está viendo desde casita, usted saca dos papelitos. Son 2 hojas. 2 papelitos, Okay. sí, saque 2 hojas, saque su lapicero porque le voy a dar la clave. Okay. En la hoja número 1, lo primero que vamos a hacer es que vamos a anotar nuestros ingresos, nuestras entradas. De la familia, o si es soltero, de esa persona. Obviamente, si es soltero, solamente de esa persona. Vamos a anotar ahí todas las entradas. Lo que se gana, lo que se produce en el empleo, en el oficio, en la profesión, si tiene el trabajo, inversiones, en las inversiones. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene un ingreso que es diferente cada mes? Por ejemplo, un comerciante que vende productos, en un mes ganó bastante, en otro se redujo. ¿Cómo hace para manejar? Vamos a calcular, vamos a sacar unos porcentajes para ver en cuánto vamos a caer cada mes y ahí sacamos un total de más o menos lo que deberían entrar. Un promedio. Un promedio, exactamente. Así tenemos más nítido el concepto de cuánto se gana cuando es variable el ingreso. Y si tenemos deducibles en un empleo, en un trabajo. También los vamos a sacar y vamos a sacar esa parte para que no sea afectada del presupuesto. O sea, no se infle ese presupuesto. No lo vamos a inflar. Sea neto. Exactamente, es justo lo que usted va a llevarse a casita, lo que no le debe al gobierno, lo que no le debe a nadie. Incluso, yo le voy a decir, saque el diezmo también. Claro, es lo primero. Es la parte primera. Sáquelo de los ingresos, no cuente con eso. Esa es la parte que le corresponde a Dios. Es el privilegio que tenemos. Y exactamente, sáquela completamente para que no, por ese lado, su mente esté tranquila y esté en paz. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la otra hoja? Eso iba a preguntar. Y la segunda hojita es para que la primera, lo que ganamos en familia, lo neto. Y la segunda hoja, ¿qué sería? Bueno, esa es la parte que más nos asusta, Pedro, especialmente. La que no quisiéramos hacer. Exactamente, es la que nos asusta y la que a veces los esposos y las esposas ahí empiezan las discusiones, gastaste por aquí, gastaste por allá, o qué sucedió.
tengamos en cuenta que crear un presupuesto, el propósito es que avancemos, que no tengamos problemas con nuestras finanzas, que creamos finanzas saludables. No es para estar en contiendas, no es para ver si tú gastaste más que yo o crear problemas en el matrimonio. Claro, el presupuesto es como una radiografía de nuestra situación. Exacto. En una hoja lo que ganamos, en la otra hoja todo lo que se gasta. ¿Y qué se puede incluir ahí en los gastos? Ejemplo de los gastos. La comida, Comida, electricidad, utilities, o Utilities, lo todo. traducen como utilidades. Son Ex- servicios públicos, agua, luz, internet. la casa, si tenemos un mortgage, La hipoteca, La el mortgage, hipoteca, el arriendo, los que viven en arriendo, pudiéramos decir los carros, si los automóviles, gasolina, muy bien. seguro de vida, Ok, los seguros. seguro médico, Los pagos de las tarjetas de crédito. escuelas de los muchachos, pudiéramos decir pagos de las tarjetas. Sí, es larga la lista, o sea, es más grande que la de los ingresos, Sí. pero nos permite establecer la diferencia entre lo que ganamos y lo que gastamos. Y si es muy grande nuestro gasto, ahí tenemos un problema. ¿Cómo le llaman en contabilidad? Tenemos que estabilizarnos porque les voy a decir algo. Pero perdóname, el nombre cuando se gasta más es un déficit. Es un déficit, correcto. Y no queremos llegar a tener un déficit. No queremos llegar a que gastamos, nos fuimos negativos, le pudiéramos decir para que nos entiendan sí. en otros. O sea, gastamos más de lo que ganamos. Exactamente, gastamos más de lo que tenemos y entonces nos seguimos endeudando o no tenemos para pagar las cosas que son prioridades. Una de las cosas que yo siempre les digo a las personas es que aprendamos a identificar qué es lo que yo adquiero porque es un gusto o un placer y qué es lo que en realidad necesito para poder vivir. O sea, una diferencia entre deseo y necesidad. Exacto. Necesidad va, porque es necesario, prioritario. Pagar los biles, las utilidades, eso es una necesidad. Pagar la hipoteca es una necesidad porque nos quedamos sin el techo, El ¿verdad? deseo es algo que se puede posponer, dejar para después, no es algo prioritario y en ese caso, si tenemos el déficit presupuestal, O nos gastamos. vamos negativos. Sí, se pueden quitar esos deseos, a veces caprichos, A veces. a veces estímulos de los comerciantes que nos mandan mensajes, compra cosas, adquiere más cosas y caemos en circunstancias que van en detrimento de nuestra propia estabilidad financiera. Pues bien, el presupuesto es bíblico, es instrucción de Jesús, 2 hojas, lo que ganamos, lo que gastamos, sumarlas y ver si estamos ganando más de lo que estamos gastando, en cuyo caso felicidades, estamos acumulando ahorros, pero si estamos gastando más de lo que estamos ganando, peligro, estamos acumulando deudas. ¿Y qué factores habrá que nos hacen diluir, acabar en nuestros presupuestos? ¿Tienes identificadas algunas circunstancias que bajan los presupuestos? Que el otro día me comentabas sobre que empiezan por la letra C. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cuáles son? Sí, son las 4 C. Las 4 C que acaban los presupuestos. Acaban con nosotros. ¿Cuáles son? Complacer. Complacernos. Complacerse. O sea, darnos gusto en todo sin control. Exactamente. Ir alocadamente, como decía la Biblia, para llegar a la pobreza. Exactamente. Vamos con prisa. Complacernos, ok. Complacernos es la primera. Compararnos. Compararnos con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Aquel gastó, pues yo voy a gastar para que él vea que estoy bien. Mi carro tiene que ser más grande que el otro. Equitativo. Mi cocina tiene que ser más moderna que la de la familiar. Exacto. Compararnos. O sea, compararnos, competir con los demás, porque uno debe de competir con uno mismo, no con los demás. Cuando compites con las otras personas, esa es la receta más fácil para el fracaso. Nunca vas a llegar a alcanzar. Si el pariente fue a un destino exótico, yo tengo también que ir a uno mucho más exótico, aunque el gasto se me vaya aunque más allá. Aunque nos endeudemos. Sí, o sea, no habría disciplina presupuestal. Exactamente. No nos ceñimos a eso. Complacernos, compararnos, competir. Consumismo. Consumismo, Pedro. Las 4 C. Las 4 C para que fracasemos. Consumismo. Las 4 Gastar, consumir desenfrenadamente. Exactamente. ¿Qué presupuesto aguanta eso, verdad? Ningún presupuesto. ¿Y cómo quedan esas finanzas personales y del hogar? Pues se van al suelo.
y va a haber pues muchísimas dificultades y Completamente. circunstancias. Así que para manejar correctamente las finanzas personales y del hogar, en este episodio hemos visto que necesitamos ser racionales más que emocionales, utilizar las herramientas que nos provee la palabra de Dios, saber que la Biblia nos da tanto el querer como el hacer y usar esa instrucción tan importante de Jesús de usar presupuestos, la torre inconclusa, sentarnos a calcular los gastos para saber con qué contamos. Exacto. Y el presupuesto, 2 hojitas, quiero que lo tengamos presentes. ¿Cuánto se gana? ¿Cuánto se gasta? Y las 4C, me pareció tremendo eso. Una vez más, ¿cómo son las 4C? Es complacerse, Sí. competir, compromiso y No, complacerse, competir, compararse y consumismo. consumismo, exactamente. Bueno, tremendo, ¿eh? Bueno, la ventaja que usted tiene ahora en estos momentos es que ya conoce, ya sabe de que eso no es cuestión de tener miedo, no es cuestión de encontrar problemas en el hogar. El problema financiero es mucho de comunicación, es buscar sabiduría, es aferrarnos de las manos de Dios para que Él nos pueda transformar, no solo a nosotros como individuos, sino para que Él también sea esa columna fuerte en nuestros hogares. Él quiere darles el éxito en las finanzas a usted, a su familia y también a sus hijos. Él quiere que a través de ustedes como padres, como cabezas del hogar, sus hijos puedan aprender a crear virtudes que para que el día de mañana cuando ellos lleguen a ser adultos, ellos puedan decir, aprendí de mis padres a confiar siempre de la mano de Dios, a tener buena comunicación en el hogar y a llevar buenas finanzas. Qué interesante, qué hermoso y una buena noticia que cuando se apretan las cosas, cuando los desafíos se ponen tan grandes y quizás sobrevenga en nuestra vida una crisis, las crisis nos ayudan, las crisis nos hacen madurar, las crisis nos hacen crecer, así que no nos sintamos intimidados por todo lo que está pasando actualmente. Bien dice la Escritura que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y quizás aquellas cosas que nos resistíamos tanto, así como el avestruz que negábamos, gracias y paradójicamente a una crisis, vamos a desarrollar esas virtudes, paciencia, disciplina, dominio propio, esfuerzo, que a la postre son la base y la esencia de una administración correcta y de un manejo acertado de nuestras finanzas, tanto personales como de nuestro hogar. Así es, Pedro. Más que dinero, es un buen presupuesto. Qué maravilloso, Tony. Aprendimos que las finanzas familiares no se arreglan con más dinero, sino con más sabiduría. Aceptemos las realidades actuales y decidamos confiar en Dios y también en su palabra. Y Osvaldo, Dios quiere ayudarnos a construir hogares fuertes, también en lo financiero. No te olvides, reúne a tu familia y preparen un presupuesto. ¿Qué cambios pudiéramos hacer para que las finanzas no nos dividan, sino que unan nuestra familia? No debemos resistir el cambio cuando es saludable y está instruido en la palabra de Dios, y cuando esto va a resultar en un bienestar y seguridad para nuestra familia. Por eso, en esta oportunidad nuevamente quisiéramos encomendar nuestras vidas en las manos de Dios. Acompáñame en nuestra oración. Querido Señor y amante Padre, queremos pedirte perdón en esta oportunidad si tal vez hemos dejado que algunos desacuerdos en las decisiones financieras hayan producido algún tipo de división en nuestro hogar, discusiones, malestares y aún, Señor, a veces rencores. Por favor, sana esas heridas en nuestros hogares y permite que, basados en tu bendición, en tu palabra, en tu sabiduría, nosotros podamos caminar en nuestros hogares de tu mano sabiamente y que las decisiones financieras unan nuestra familia y nos ayuden a disfrutar de paz, nos ayuden a disfrutar de seguridad y podamos ser una inspiración para otras familias a nuestro alrededor. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Y en el siguiente episodio hablaremos de un tema clave, la creación de riqueza. Nos vemos en Más
que dinero. Dios nos bendiga.